¿Listos? Y voy a compartir pantalla, las diapositivas y oficialmente comenzamos. Bienvenidos de parte de Academia Cristo. Yo soy Joel Sutton, su servidor, colaborador del Pastor Abraham, pero pues ya trabajamos juntos en el equipo desde ya varios años y es un gran hermano en Cristo y es mi privilegio apoyarlos, acompañarlos en esta sesión. Como les mencioné, el jueves estará el Pastor Luis Acosta dando la clase. La van a pasar muy bien con el Pastor Luis, pero también se divierte mucho porque es tan, digamos que es una persona muy alegre en el Señor y conocedor de la palabra, de las escrituras. Y pues bien, el profesor Abraham estará de vuelta el lunes. Ok, bueno, a la clase de hoy, aquí estamos en el curso Las enseñanzas de Jesús, por supuesto. Este curso es el Dios verdadero. Comenzamos, amigos, con una oración, ¿sí? Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por toda tu obra de santificarnos, de crear y obrar la fe en nosotros, tu obra de guiarnos al arrepentimiento, tu obra de de formar la iglesia, reunir la iglesia y guiar la iglesia, Señor. Sin ti, pues seríamos nada, estaríamos muertos, pero tu obra nos reaviva pues, Señor, ahora pedimos que estés presente, obrando en cada uno de nosotros en esta clase. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien. Me gusta, me gusta. No es muy común que dirijamos nuestras oraciones al Espíritu Santo, ¿verdad? Amigos, el profesor Abraham nos ha planteado unas preguntas de repaso que nos guían en dialogar lo aprendido en el video. Yo confío en que ustedes ya vieron el video, que por lo menos vieron las preguntas y las pudieron pensar y preparar una respuesta. O bueno, ahora mismo podemos escuchar sus aportes. La primera pregunta que nos ha dejado el profesor Abraham es la siguiente. ¿Quiénes son la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos? ¿Qué nos pueden decir de esos términos? ¿A qué se refiere? ¿O a quiénes, más bien, se refieren aquellos términos? Vamos con el señor Lucas. Buenas noches. ¿Cómo le va, Lucas? Hola, buenas noches, bendiciones para todos de acá de Argentina, de Córdoba. Bueno, lo que pude anotar fue, o escribir o ver de los videos, puse, son los elegidos que salieron de la gran tribulación, multitudes de creyentes que adorarán a Dios para siempre. Ok, ok, muy bien, Lucas. Ay, perdón, creo que por accidente, Lucas, ahora le puse en silencio. Si iba a agregar algo más, está muy bien. Solo hay que activar su micrófono otra vez. Una disculpa. A veces. No, no hay problema, solo eso, Pero, gracias. pero sí le escuchamos, ¿ok? Bien, los que salieron de Bueno, la. ¿Sí? ¿Quiere agregar otra cosa? ¿No? No. Ok. no, eso es nada más lo que salieron de la gran tribulación y las multitudes de creyentes que adorarán a Dios para siempre. Eso. Ah, sí, pues la multitud de creyentes que adoran a Dios. Ah, ok, muy bien, muy bien. Bueno, Adolfo Enrique pide la palabra. Bien puede. Sí, profesor, pudimos ver en el video que nos explicaban que la Santa Iglesia eh, cristiana y todo lo otro que decía, no me acuerdo ahora, son todos los creyentes en todo el mundo de todas las épocas. Decía el video que eran
Sí, esa es una definición muy concisa, ¿verdad? Todos los creyentes de todos los tiempos, en cualquier lugar. Excelente. O sea, pensándolo bien, eso incluye a Adán y Eva. Sí, si es que Jesús se espera y, y permite que este mundo existe, que siga girando otro, no sé, 10.000 años, quién sabe. Ellos también son la iglesia y sí, ok. Todos los que han creído, todos los que creerán en Jesucristo, ellos van a ser la iglesia. Bien, perdón, ¿quién pidió la palabra y la dejé esperando? Me permiten. Ok, Margarita pidió la palabra, adelante. O ya no. Pastor, es que como iba a decir lo mismo que está diciendo, ¿verdad? Que todas las naciones, tribus, pueblos, todas las lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, dice, vestidos de ropas blancas, son estas personas, ¿verdad? La iglesia cristiana y los de la comunión de los santos, son todos ellos. Y sí, o sea, la iglesia es como ver no sé si alguien aquí vio, hacen una procesión, una ceremonia el comienzo y al cierre de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? ¿Y qué hay? Pues gente de todas las naciones que van marchando con su bandera, eh, pues así va a ser. Así es la Santa Iglesia Cristiana. Hay personas de cada país, cada nación en el mundo pero falta. Hay más personas que todavía necesitan escuchar la palabra y por eso todavía no ha venido Jesús, ¿verdad? Tiene que llegar el Evangelio a cualquier rincón del mundo y después vendrá el fin, ¿verdad? Dice Jesucristo. O sea, falta más trabajo. ¿Y quién lo va a hacer? Nosotros. Bien, amigos. Ok, pues yo creo que ya lo dijeron muy bien. Son todos los creyentes en Jesús de todos los tiempos. Son la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Ok, pero ¿por qué a veces se le llama a la iglesia invisible? O sea, ¿a qué se refiere a qué se refiere ese término, iglesia invisible? Vamos con el señor Cristian. Le damos el micrófono, Cristian. Sí, sí, porque bueno, según el video se le llama iglesia invisible porque solo Dios conoce o sea, los corazones y la fe de las personas. También que lo habían dado una cita bíblica en 2 Timoteo 2:19, a los que él conoce a los que son suyos, ¿no? Algo así decía. Ujú, Eso quería ujú. agregar. Gracias. Sí, no, súper bien, súper bien. Sí, alguien en la mañana mencionó no todo el que dice, Señor, Señor, ¿verdad? No todo. Ok. Eduardo, adelante. Gracias, gracias, Cristian, por su Sí, pues, aporte. Eduardo. sí, pastor, efectivamente, como dijo el hermano, no hay forma en que nosotros como humanos sepamos quienes verdaderamente creen en la gracia de Dios y solamente por fe sabemos que Dios es el que lo sabe, ¿no? Y como decía en el video, en su tiempo Él reunirá a esa iglesia invisible que hoy en día nosotros, por fe, digamos, creemos ser parte. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Ujú. Excelente, Eduardo. Margarita, pide la palabra. Sí, la iglesia invisible son los verdaderos cristianos. En Isaías 55, 10, 11 nos dice, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelve allí, sino que riega la tierra y las hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Amén.
Ujú, ujú. Sí, en el video hablaron de ese verso eh, y refiriéndose al dónde, ¿verdad? ¿Dónde dónde es la iglesia? Entonces, pues es donde está la palabra de Dios haciendo su trabajo, ¿verdad? Bien, Ernesto, adelante. Ok, buenas noches, pastor, Buenas buenas noches. noches, hermano. Bueno, de una cosa sí podemos estar seguros es que no es un edificio, no es una edificación, no es algo que Ujú. como un objeto, no lo es, sino que es toda aquella alma o aquel grupo de almas que los une, unidos por la palabra por la palabra divina, por la palabra de Dios y en el cuerpo de Cristo. Ujú. Sí, interesante el comentario de Ernesto. Así que la iglesia, la Santa Iglesia, no es una denominación específica, ¿verdad? No es la católica, no es la bautista, la pentecostal, la evangélica, la luterana, la metodista, No, la iglesia cristiana es la iglesia invisible, es invisible. Santa Iglesia Cristiana es invisible, se refiere em, a las personas que verdaderamente tienen fe en Jesucristo. Y nosotros no podemos escudriñar los corazones, ¿verdad? Para saber definitivamente sí o sí tal persona tiene fe o no tiene fe. Solo Dios conoce a los que son suyos. Y yo creo que va a haber muchas sorpresas en el cielo, ¿verdad? ¿En serio? Tal persona fue creyente y tal vez sorpresa triste, ¿verdad? Bueno, no, ya no va a haber tristeza para nosotros en el cielo, pero em, tal vez personas que muchos consideran héroes, que personas de mucha fe y tal vez no lo eran, tal vez eran hipócritas y ¿mm? Bueno, eso se lo dejamos a Dios, la iglesia invisible. ¿Ok? Un ejemplo les propongo es que yo me imagino que durante más de 2 años, casi 3 años, que la gente hubiera dicho, mira, que el Judas es un gran seguidor y discípulo de Jesucristo. O sea, sí tiene que ser creyente, ¿verdad? Pero resulta que, fin y al cabo, Judas ya no creía en Jesús, ¿ok? Amaba más el dinero. Un ejemplo nomás. Ok, pues ya en resumen, nosotros no podemos leer los pensamientos, escudriñar los corazones, solo Dios conoce a los suyos. Em, Háblenme de Gálatas 5:9. Hay una advertencia que nos ayuda no, bueno, nos pone a considerar algo de, ok, si yo me cambio de lugar, de una ciudad a otra y, ok, voy a buscar una iglesia, ¿cómo la hago? Que aquí hay una advertencia, ¿ok? Bueno, perdón, la pregunta es, ¿por qué es importante recordar Gálatas 5:9 cuando busca uno, pues, donde reunirse, ¿verdad? Una iglesia visible, por decir. Ok, necesito, ah, ok, necesitamos buscar una iglesia. Ahí ya no estamos refiriéndonos a una iglesia invisible, ya estamos refiriéndonos ok, un lugar, una congregación visible, tal vez tiene un nombre, tal vez, o sea, tal vez tienen una denominación o no sé. Pero, ¿qué nos advierte la palabra de Dios en Gálatas 5:9? Le damos la palabra a Nair. Nair, bien puede. Adelante. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, Este, bien, qué gusto verla. bueno, yo pienso que no es solo Gálatas 5:9, también tenemos en Segunda de Pedro 2:1,
en Mateo 7, que nos da toda una referencia, ¿no? Pero creo que debemos de pensar cuando vamos a ver una congregación, dónde ir nosotros, si esa congregación realmente enseña, porque hay muchas congregaciones que enseñan falsa doctrina, este, no dicen cosas que no están en la Biblia o prometen cosas o hacen cosas que no son bíblicas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en eso. Y por eso nos recalca que un poco de levadura leuda toda la masa. Cualquier error o cualquier creencia que no sea bíblico, eso va aumentando cada vez más a medida que nos vamos familiarizando con la congregación. Ok, ok, bien. Entonces, ¿cuál es la comparativa? Ahí, bueno, yo no soy panadero, pero sé que una una cucharadita de levadura, pues hace su trabajo con todo un kilo o más de harina y ya la masa con su agua y todo, pues es Bueno, más de un kilo. eso Eh, lo sé, pastor, porque mi nieto vende pizzas, ok, hace napolitana y pizza diámetro. Entonces él pone un poco de levadura en la masa y esa masa crece. Lo mismo sucede con la mala palabra, la mala enseñanza. En una palabra, están contaminando el evangelio. pero si estamos de acuerdo en sintonía doctrinal, espiritual, un 98% andamos bien, ¿sí? No, Bueno, si les digo, miren, tomen esta agua, es 99% agua pura, pero 1% veneno, ¿la van a tomar? Lastimosamente, mucha gente lo hace, hasta saben, bueno, me gusta mi iglesia, pero bueno, tiene sus cositas que no están bien. Pero bueno, y ahí siguen, ahí ni, ¿por qué toleramos levadura? ¿Por qué toleramos errores? Pues, qué nos pasa? Aquí Pablo está diciendo, no, no lo toleren. Y entre los Gálatas, em, la levadura era la levadura de los fariseos. Lo mismo, es el legalismo, ¿verdad? Legalismo. Agregar leyes y reglas extras que ya no eran necesarias o nunca eran necesarias pues para los creyentes en Jesucristo. Estaban imponiendo leyes y eso es lo que se ve hoy en día en muchísimas iglesias, ¿verdad? Que te ponen todo tipo de reglas que Jesús no enseñaba eso. Porque nosotros vamos a enseñar eso. Mucha levadura. Muy bien. Gracias, amigos. Buen aporte, Nair. En resumen, un poco de levadura fermenta toda la masa. Una pizca de falsa doctrina es peligrosa. ¿Ok? No importa cuán pequeño sea el problema, es peligroso, falsa doctrina. Entonces, eso sobre todo, tal vez pensamos, no, pues no importa, tal vez tenemos diferencias con, no, el bautismo o el diezmo y esto y aquello, pero no nos damos cuenta de que todo, no, toda la doctrina bíblica está vinculada y si una está contaminada, eso va a afectar la otra. ¿Ok? Bueno, no veo manos, así que voy a seguir. Esto ya es el material nuevo. Ya repasamos el video. Aquí ya ven una imagen. No se asusten. Parece como tipo de los que ve uno en ¿qué? Una iglesia antigua, ¿verdad? De las iglesias que ya tienen muchos años y ven el cuerpo de Cristo. Pues nosotros, perdón, antes de que yo siga, voy a darle la palabra a Cristian. Adelante, señor. Cristian.
Sí, con respecto, ¿no? Con el tema, digamos, de diferencia, ¿no? Porque justo me vino las iglesias de Apocalipsis, o sea, que cuando Dios, digamos, o sea, ninguna andaba perfectamente en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, Efesios perdió el primer amor, incluso Sardis, se decía la iglesia que estaba viva y estaba muerta, pero como decía en el versículo ese, que había un grupito, un remanente fiel dentro de esa iglesia que los conocía, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Y cómo se explicaría eso, digamos, entonces? Ah, Sí, buenísima la pregunta y hacia ella vamos en la clase de hoy. Si me aguantan unos minutos, ese es el último tema que vamos a tratar. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces si reconocemos errores, levadura? ¿Qué hacemos? Y ahí vamos a hablar de eso, porque es muy común, ¿verdad? Uno se pone a estudiar la Biblia y empieza a ver a su alrededor a ver, pero, a ver, estoy leyendo, bueno, eso hablamos hoy, prometo, se lo prometo, Cristian. ¿Ok? Bueno, bueno, aquí ven que es una representación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo ahora. Em, Nosotros en Jesús pertenecemos a un cuerpo invisible de todos los creyentes de todos los tiempos en todo el mundo. La Santa Iglesia Cristiana, o sea, la iglesia invisible, somos nosotros. Somos miembros del cuerpo y qué lindo saber que en el cielo ya la invisible se hace visible. Pero esa fe en Jesucristo nos une. Estamos unidos por nuestra única fe en Cristo. Todos los que somos de la Santa Iglesia Cristiana, invisible. Ahora, la realidad es que también vamos a hablar de que, pues la realidad es que sí, también hay iglesias visibles y necesariamente vamos a ver que hay diferencias y hay divisiones, pero también para bien, porque tampoco, tampoco no es bueno decir, no importa las diferencias, si vos enseñas tal y nosotros la otra cosa, no importa, podemos juntarnos, podemos colaborar y eso sería minimizar esas levaduras que pueden existir. Así que eh, seguimos existiendo en este mundo con dos cosas. Estamos unidos en la Santa Iglesia Cristiana invisible, pero a la vez estamos todavía fracturadas, ¿verdad? Así de separadas en iglesias visibles, denominaciones, eh, pero a la vez reconocemos que dentro de las iglesias visibles también hay creyentes verdaderos que pertenecen a la Santa Iglesia invisible, pero también puede haber hipócritas en las iglesias visibles. Y yo me refiero a todas, o sea, escúcheme bien, en la Iglesia Católica hay creyentes, hay creyentes. En la Iglesia Pentecostal hay creyentes. En la Iglesia Evangélica o X hay creyentes. Em, pero también hay personas que no lo son. Creen en otras cosas, ponen otras cosas delante de Jesucristo y como su Dios. Em, Creen en sus propias obras, creen en sus propias reglas, creen en otra cosa. Que sí tienen la Biblia, sí tienen el Evangelio, pero no ponen su fe en ello, a fin y al cabo. ¿Ok? Bueno, unos comentarios entonces. Hay iglesias que también te dan de entender que, solo los de nuestra iglesia van a ir al cielo. No, eh,
porque lo lindo es que ante Dios, o sea, solo en nuestra iglesia hay santos. Solo en nuestra iglesia la gente es santa. No. Una mirada rápida a los saludos que hace Pablo al final de sus cartas nos muestra que todos los creyentes en cierta forma pueden ser llamados santos. ¿Por qué? Porque han sido lavados en la sangre del Cordero, como leímos en Apocalipsis, y son perfectos a los ojos de Dios, apartados para un propósito especial. Ante Dios somos santos y es correcto llamar santa a la iglesia y a su pueblo santo, y es correcto que yo te llame a ti santo, santa. Qué lindo es saberlo. Somos santos. ¿Ok? Recuerdan que no podemos ver em, la iglesia cristiana en cierta forma porque es invisible, y a la vez Dios quiere que nos reunamos de manera visible como creyentes y que confesemos nuestras creencias juntos, públicamente. O sea, aquí digo confesar en el sentido de creer y publicar, afirmar públicamente lo que creemos. ¿Me explico? Como una declaración pública de lo que creemos. En ese sentido, digo confesar. No hablo de confesar pecados, aunque eso también es bueno. Em, entonces, la Biblia nos anima también a buscar a personas que creen lo mismo. O sea, si yo me doy cuenta que vos crees lo mismo que yo, te voy a decir, pues yo creo que somos hermanos en Cristo y estamos en sintonía. Hay que trabajar juntos en el Evangelio, hay que conocernos, hay que reconocer que tenemos comunión y compañerismo, y qué gusto, qué gozo. Quiero gozar de ese compañerismo. O sea, lo buscamos, digamos. El propósito de Dios no es de que nos quedemos como islas, un creyente aquí, un creyente allá, y ni se conocen. No, Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos. Congregarnos es, no dejemos de hacer iglesia, hacer en este sentido de reunirnos como para adorar, alabar, orar y predicar y enseñar y escuchar y convivir y apoyarnos todos. Dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Necesitamos iglesia, vivir en comunidad cristiana, a eso voy. ¿Ok? Necesitamos tener una iglesia visible. No es sano, uno se siente incompleto cuando uno es creyente, pero no tiene con quién reunirse, con quién congregarse, ¿verdad? Y algunos se encuentran en esa situación, dicen, no, las iglesias no me quedan porque no están enseñando bien la palabra de Dios. ¿Qué hago? Pues para eso existe eh, la Academia Cristo, preparar a personas también para plantar algo nuevo. Y no, y esta lección es muy importante porque te enseña que, para hacer para empezar una iglesia, uno ni necesita un templo, no necesita un edificio, porque la iglesia más bien son las personas reunidas en el nombre del Señor, y Él promete estar ahí con ellos. Ellos se reúnen con su palabra y ahí ya está empezando a obrar el Espíritu Santo. Bueno. Em, Ahora, mm, tenemos unas preguntas a base de unos textos bíblicos. Empecemos con Efesios 1, pero mientras lo vamos buscando, Efesios 1, tomemos una pausa. Yo ya he estado hablando mucho, a escuchar qué preguntas, dudas están surgiendo. Primero le damos la palabra
Adolfo Enrique, ¿tiene una pregunta o levanta la mano para esto de Efesios 1? Tengo una pregunta, profesor. Sí, díganos. Bueno, usted está hablando de todo eso de las iglesias que, bueno, no todas, siempre hay algo que no está de acuerdo con la Biblia. Y bueno, por acá, por mi país o mi ciudad, es muy complicado encontrar una iglesia que realmente eh, predique la sana doctrina, ¿verdad? Siempre hay un punto que no está bien. Entonces, ¿cómo haría uno entonces para congregarse a una iglesia si no encuentra de pronto la adecuada, diría yo? Sí. ¿Usted o sea, ya pertenece, ya participa en un ministerio o todavía no? Todavía no, pero Ok, bueno, porque son dos casos diferentes. Si uno ya pertenece a un ministerio, una congregación, bueno, hay que cumplir con su palabra y ver cómo manejar la situación, como quien nos mencionaba antes, Cristian, creo. Ok, eso es un caso, pero aquí en el caso en el caso suyo, Adolfo Enrique, pues se puede hacer dos cosas y se puede hacer a la vez. Uno es seguir buscando, porque la palabra de Dios nos anima a buscar a personas que tengan la misma fe que nosotros. A lo mejor sí hay. O sea, hay personas, aunque sean individuos o iglesias ya establecidas, seguir buscando, sí, pero igual si no hay, como dice usted, una iglesia que realmente te enseña bien, pues yo creo, Adolfo Enrique, que ya vamos volviendo al libro de Hechos, ¿no cree? ¿Qué hicieron después de que Jesús se fue al cielo? ¿Qué hicieron los creyentes? Pues se fueron reuniéndose con otras personas, estudiando las escrituras, alabando a Dios, y donde sea, en el templo, en las casas, en las calles, donde sea, pero empezaron a reunir. em, y de ahí se fueron creciendo más como tipo orgánico. O sea, para ser muy directo, Adolfo Enrique, manos a la obra, a trabajarle. Us- que, us- que Usted, plantar un aula. ¿por qué no? Nosotros le ayudamos. Nosotros en Academia de Cristo tenemos un programa para los que quieran sembrar un nuevo ministerio y no hay problema. Muchos ya lo han hecho y pues sí, se puede. Todo es posible con la ayuda de Dios. No se asuste, no vaya a pensar. Todos pensamos, ¿quién yo? Todos, en la Biblia, todos pensaron lo mismo de quién yo cuando Dios les daba un trabajo, quién yo. Pero bueno, se lo planteo Profe, y ahí vamos hablando, pero todo paso a paso. Tranquilo. esta preguntita, profe, discúlpete. ¿Y uno tiene que ser pastor para montar un ministerio o simplemente que sepa de la palabra y estudie la palabra? Sí, mire, lo que es un pastor es cuando un grupo o una congregación te llama, o sea, ellos oficialmente, no sé cómo lo hacen, depende de la congregación, cuál es su procedimiento, pero básicamente te, te llaman, te hacen un llamamiento ok, Joel, ¿quieres ser nuestro pastor? Y No, en ok. cierta forma, por medio de esa congregación, Dios está llamando a uno. Y así se hace un pastor. Y algunos equivocadamente piensan que, un pastor es alguien que tiene un diploma de no sé dónde. Y no lo niego que sí es bueno prepararse, sí es bueno capacitarse,
eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nosotros hasta existe en nuestro ministerio un seminario Cristo, pero bueno, eso ya más adelante, preparando pastores y para otros ministerios también, para muchas formas del ministerio. Pero no, claro, Adolfo Enrique, uno sí puede prepararse. Hasta el discipulado, en cierta forma, nos está preparando. O sea, uno no tiene que decir, no, pues no tuve preparación. Esto es preparación, lo que estamos haciendo, Adolfo Enrique. Y las tareas que les Amén. ponemos, los proyectos finales, es parte de la preparación y no, la preparación es continua, es hasta la muerte nos estamos preparando y capacitando. No es de que, pues me fui a tal escuela, a tal seminario, 2 años, 4 años y ya me preparé. No, es como, pues, Jesús, ¿verdad? ¿Cómo preparaba a los discípulos? Pues ya, les enseñaba, sí, pero también ellos participaban junto con él en el ministerio, ¿verdad? Ellos lo siguieron y lo apoyaron, ¿verdad? Entonces, no es de que uno tiene que sentarse en clases 4 años antes de empezar un ministerio. Pero sí, es bueno lo que usted pregunta. Entonces, pero bueno, todo con calma. Gracias, profe. Gracias, bueno. Excelente pregunta. Ernesto, adelante. Y mientras ustedes todos pueden ir abriendo sus Biblias a Efesios 1. Ernesto, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe Claro, claro. si de pronto se puede interpretar como mucha insistencia. Iba a intervenir desde antes, pero usted en el transcurso de la conversación con nosotros ha abierto como que dice el compás, o sea, ha dado un poco de revelación. Porque, ¿qué pasa? Las denominaciones son las que tienden a dividir, a dividir. ¿Por qué? Porque una vez que uno entra, como decía el hermano, encuentra defectos en una determinada congregación y ellos lo agudizan más porque crean normas, rituales muchas veces que tienden como a la manía de diferenciarla de otras denominaciones y se recalcan más, se afincan más en ese aspecto que en el mismo aspecto de la palabra de Dios, que es lo que realmente nos une, porque la palabra de Dios es inviolable, inmodificable. La misma palabra dice que uno quita una coma, no se puede quitar ni una coma ni un tilde de allí, porque ella es lo que es. Lo que sí es reveladora. Yo leo y me pasa mucho a mí, leo un capítulo, un versículo un día, y hasta cortito, y me dice en un determinado momento una cosa y en otra me dice aún más o profundiza más en otra cosa o en algún problema que en ese momento tengo. Pongo el ejemplo, a mí me encanta mucho uno de Pablo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si cuando he ido a un trabajo o a algo y que siempre le entra a uno ese miedo de poder hacerlo, no poder, o no puedo hacerlo. Oye, ¿de quién me agarro? No te agarres de nadie, agárrate de ahí, de la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para terminar, yo creo que una de las cosas, pastor, es no juzgar a hermanos que están en otra congregación o en otra denominación, sino simplemente, como dice la misma palabra, con mansedumbre, si es necesario llegar a un nivel de discusión, pero lo llamo discusión sana, es necesario hacerlo, es necesario hacerlo, porque la misma palabra dice que cuando uno o dos están reunidos en mi nombre, yo estaré allí entre ellos. Y si Él está entre ellos, de ahí tiene que salir algo bueno.
¿sí? Siempre que no sea como usted mismo dijo, con hipocresía o por yo creer que me sé la palabra más que el otro, que me la sé de memoria y recito versículos y recito capítulos y los recito, pero en verdad no pasa de ser una recitación. No hay una compenetración. En pocas palabras, no está el Espíritu Santo de por medio, porque cuando está el Espíritu Santo de por medio, todo fluye, todo fluye. Ujú. Ese es lo que quería intervenir. Disculpe, el pastor. No, no, gracias Ernesto. Bueno, quiero resaltar dos cosas que mencionó Ernesto, es mucho cuidado de no poner tu lealtad, tu primera lealtad a tu denominación o tu congregación por encima de tu lealtad a Dios y su palabra. ¿Me explico? O sea, al fin y al cabo, si tenemos que elegir entre Dios y la iglesia o Dios y tu denominación, la Biblia y lo que dice la Biblia y lo que dice tu iglesia, tu denominación, uy, pucha, cuidado, si ya estamos poniendo, no, pero mi iglesia, mi pastor dice tal, pero la Biblia dice tal, uy, cuidado, cuidado con eso. Y no es de que, queremos ser leales también a nuestras iglesias, claro, queremos ser buenos miembros de una familia, una congregación. Y no es malo pertenecer a una iglesia de una denominación. Yo, pues, Academia de Cristo tiene raíces somos de orientación luterana, se puede decir, y ok, eso no es malo. Igual que muchos de ustedes han de pertenecer a una iglesia que se considera tal evangélica, católica, pentecostal, bautista, bueno, no sé cuál, pero, o sea, eso no es malo, pero el punto es, no pongas tu lealtad, no pongas, eso no te va a salvar, tu denominación. Jesús no te va a preguntar, ¿a qué iglesia perteneciste? No, ¿cuál es? No, es la fe en Jesucristo lo que nos salva, pero había otra cosa que mencionó Ernesto que me gustó mucho. Sobre todo cuando entramos en estas cuestiones, si llegamos a un punto de tener que hablar con alguien acerca de las diferencias, humillarnos, humillarnos, porque si estamos dando testimonio de la verdad, pero si andamos groseros o arrogantes, prepotentes si la meta es, tengo que ganar el argumento para mostrar que yo tengo la razón, ya perdí, ya perdí, no se gana nada porque lo estoy haciendo en arrogancia, en orgullo, en vez de por amor, ¿verdad? No lo estoy haciendo para glorificar a Cristo, ya lo estoy haciendo para glorificarme a mí mismo o glorificar a mi iglesia visible en vez de glorificar el que es cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Bueno, gracias Ernesto. Nair, adelante. Gracias, pastor, gracias. A usted, Nair. Sí, mi pregunta es media parecida al Adolfo, pero yo me congrego en un lugar y bueno, ya hablé con el pastor Abraham y yo no tengo donde congregarme, como dice, porque donde yo estoy es un lugar muy chico y más o menos todos predican lo mismo, pero no es, o sea, son personas hermosas, es una congregación muy linda, muy unida, pero hay falencia en cuanto a los sacramentos. Yo me parece que eso es más importante que lo que yo siento por las personas que están en la iglesia. Si yo no tengo dónde congregarme, soy una persona bastante mayor como para salir a caminar y andar. A pesar de eso, tengo personas que voy a ayudarla a estudiar la Biblia, pero no tengo, o sea, mi congregación viene a ser visual por medio de Facebook, que está el pastor Henry, y esa es toda mi reunión.
O sea, tampoco tengo sacramentos, porque al renunciar donde voy, pienso ir a hablar con los pastores y decirle cuáles son mis puntos. El problema mayor es que hay mucha diferencia en cuanto a los sacramentos, o sea, la Santa Cena, el bautismo, no son sacramentos ahí, son como un acto de ponerlo en público nuestras creencias, pero no es un sacramento. Entonces hay diferencias bastante radicales e importantes, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y cada iglesia va a tener sus punticos de que, bueno, esto no anda bien de acorde a la palabra de Dios. Yo creo que mi recomendación, Nair, sería lo mismo que ciertamente habló usted con el pastor Abraham, sí, primero usted ya está recibiendo alimentación sana, espero aquí en las clases y también de otra cosa que usted ya mencionó en internet. Qué bueno, eso es importante, pero usted también sigue dando testimonio ahí en tu comunidad, en tu iglesia, donde usted asiste. Sí, sería importante tener una conversación. Hay que empezar algo informal, privado, y de ahí si no se logra nada, sí, hay que ya hablar, digamos, un poco más público y un poco más oficial. Algo que es muy poderoso es ponerlo por escrito, porque eso ya, hmm, eso ya tiene algo de poder cuando uno se pone a escribir. Miren, esto es lo que veo que estamos diciendo y haciendo, pero esto es lo que veo en la Biblia. Y ahí veo una incongruencia y compartir esa carta, y simplemente decir, estas son mis preocupaciones. Siento que no vamos de acorde a la palabra de Dios en tal y tal punto, lo cualquier sea, ¿verdad? Em, y, pero sí, hay que empezar así tranquilo de, podemos hablar en privado y a lo mejor se logra algo, pero si no, sí, hay que seguir em, hablando con los miembros de la iglesia y ya con los líderes y a ver qué pasa, pero es difícil, no es fácil ese camino, pero como dice usted, es lo correcto. Y también quiero que nos demos cuenta de que es amor. Si vemos un error y no alzamos la voz, nosotros también tenemos la culpa. Si nosotros vemos hay un problema y no decimos nada, nosotros también compartimos en la responsabilidad por ese error, porque no dijimos nada, no hicimos nada. ¿Me explico? Y pues Dios nos va a pedir cuentas por todo lo que hicimos o no hicimos, cuando hicimos mal o cuando no hicimos bien, vimos algo bueno que debemos hacer y no lo hicimos. Tenemos la obligación de alzar la voz y tomar acción, pero todo con calma, todo en su momento y todo en amor, ¿ok? Nunca es de, yo ando correcto. Es muy buena pregunta, Nayet, y lo que usted describe, hay cientos de alumnos que han pasado por Academia Cristo y que están en lo mismo, y cada quien tiene que descubrir su camino. Y nosotros estamos para ayudarles, pero no tengo solución fácil. Pero la Biblia nos va No, a no guiar. es fácil, no La es Biblia, fácil, no, no es pero fácil. Jesús nunca la va a dejar. Jesús nunca la va a dejar, Ernesto. Perdón, sí, le damos la palabra a Alberto, por favor, por favor. Ernesto, gracias. Gracias, Nair. Gracias a usted. Bu- Buenas noches, Pastor Joel. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo le va? Bueno, yo quisiera aportar algo. Usted tocó algo muy importante antes en la prédica del hermano con el libro de Hechos.
Entonces, una aportación mía y un consejo para el hermano y la hermana, que lean todo el Hecho capítulo 2, del 1 al 47. Ese es un libro muy importante, pero tendría que estudiarlo del 1 al 47. Y para aportarle a ellos, donde dice la vida de los primeros cristianos, versículo 46 dice la palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el 47 dice, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí este versículo 47 y último es muy importante, donde dice el Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que para no extenderme, porque ya es tarde, hermano y hermana, cuando terminemos aquí, léanse Hechos capítulo 2, del 1 al 47, y ahí van a encontrar muchas respuestas por el Espíritu Santo, y esa es toda mi aportación, Pastor Joel. Amén. No, Gracias, muchas hermano. gracias. Ujú. Sí, gracias, Alberto. Muy buen aporte. Gracias. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Usted desea participar? ¿Cómo estamos? Sí, sí, pastor. Vengo escuchando de las ideas, preguntas de los hermanos. Todos son importantes, ¿verdad? Lo que viene aportando. Yo quiero aportar algo. Del joven que decía sobre el pastorado. Em, Uno, pues, desde en el momento cuando dice la Biblia que Dios nos ha llamado antes de la fundación del mundo, antes desde el vientre de nuestra madre, ya nos ha elegido lo que Él nos tiene preparado. Entonces, pero sí también nosotros también tenemos que poner nuestra contraparte. Por ejemplo, si nosotros congregamos en una iglesia, si vamos al Señor, y, y en esa iglesia, pues el pastor que está a cargo nos mira el interés de, por ejemplo, estar cuando uno está en el matutino, culto dominical, en culto evangelístico y todas esas cosas, pues cuando esa persona tiene ese llamado, está activo porque en su mente está, o sea, hay algo que quiere ejercer, ¿me entiende? Ejercer y eso impulsa. Entonces, así de esa manera, porque Dios habla de muchas maneras a las personas, ¿verdad? Entonces, Dios le habla a un pastor para que esa persona pueda ejercer el ministerio pastoral o hay muchas ramas en el ministerio. Puede ser que otro ministerio, pero la persona, cuando uno mismo puede sentir cuando Dios quiere tratar algo con nosotros mismos, ¿verdad? Y también congregar, bíblicamente es importante, dice que tenemos que congregar eh, con una congregación y ahí pues viene uno fortaleciendo, madurando espiritualmente y también eh, tanto prepara espiritualmente y si hay posibilidad de prepararse académicamente en lo que es en el área de la teología pastoral, sería mucha bendición, pastor. Entonces, en este caso, pues eh, también uno se siente el llamado. Hay algo cuando el Señor quiere tratar algo especial con nosotros. Entonces, pues ese es un aporte que estoy poniendo. Gracias. Tiene el micrófono apagado, pastor. Qué pena, qué pena. Gracias, Nair. Alejandro, gracias por compartir su perspectiva y
algo que me gustó del aporte de Alejandro habló de la importancia de fortalecerse, más bien es la palabra que nos fortalece, ¿verdad? Y de que hay ciertas características que se buscan en candidatos para el ministerio, ¿verdad? De su carácter moral, su corazón, la forma en que maneja su familia. Bueno, todo eso viene en las cartas a Timoteo y a Tito, escritas por Pablo. Pero bueno, pero al fin y al cabo, sí, Dios llama a líderes mediante la iglesia, ¿verdad? Ya no es de que, em, Dios necesariamente te va a hablar en un sueño. No, es cuando uno es líder, cuando los cristianos, que sea en una iglesia o en un ministerio, te llaman y te dicen, queremos que seas nuestro pastor. ¿Ok? Así nos llama Dios, ¿verdad? Bueno, gracias. Vamos a Efesios capítulo 1, versos 3 a 8. Alejandro ya hizo alusión a estos versos, pero bueno, los leamos. Necesitamos dos lectores. Dos lectores. ¿Quién nos hace el favor de leer? Y quiero que piensen en estas tres preguntas. ¿Quién, cuándo y para qué? ¿Quién nos eligió? ¿Cuándo nos eligió? ¿Y para qué nos eligió? ¿Ok? Piensen en eso. Alberto y Margarita. Alberto, Efesios 1, versos 3 a 5. Margarita, versos 6 a 8. Alberto, 3 a 5. Margarita, 6 a 8. Pueden leerlo en sus Biblias, ahí en sus casas, o pueden leer de esta versión, que es un poco diferente, pero no muy diferente. Es Efesios 1, 3 a 5. Alberto, por favor, después Margarita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Y Margarita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Ok. Ahora, esas tres preguntas. ¿Quién nos eligió? ¿Y cuándo? ¿Y para qué? Voy a volver. O sea, ¿quién nos eligió primero? Aquí pongo los versos, o igual en sus Biblias, ahí los tienen. ¿Quién nos eligió? El Padre, Dios Padre. Ok, aquí en estos versos, ¿cómo describe a Dios? Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? A ver, voy a ver si puedo anotar aquí. Ahí está. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Okay. En Él, o sea, en Cristo, Dios nos escogió. Nos predestinó. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo nos escogió? Ya se ha Antes de mencionado. la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Gracias, Rosa. Gracias, Adolfo. Gracias, Cristina, en el chat. Fíjense. Entonces, antes de que Dios dijo,
que haya luz, Dios ya tenía en su corazón, ya había elegido a Margarita, a José, a Iber, a Ernesto, Eduardo, o sea, a ustedes. ¿Pueden imaginar eso? Nos predestinó. Nos predestinó. O sea, fue su plan, lo planificó de antemano. Ya ven que no depende de vos, no depende de mí. No fuiste vos, esto voltea todo, esta enseñanza en Efesios voltea todo y hace pedazos lo que estamos escuchando en el cristianismo de nuestra generación, que es un mensaje totalmente humanista que te dice, pero tú no, pero tu obediencia, no, pero tú aceptaste, no, pero tú tienes que, no, Él hizo todo. Ustedes no me eligieron a mí, Jesús les dice a sus discípulos, yo los elegí a ustedes. Wow. ¿Ya ven? Él hizo todo. El evangelio no es miren, yo cambié mi vida, yo entregué mi vida, yo decidí seguir a Cristo, yo acepté a Cristo. No, el evangelio es Él te eligió, Él te predestinó, Él mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo. Jesús, su obediencia, Jesús, entregó su vida. Todo señala a Cristo y al Padre, al Espíritu, a la obra del Espíritu Santo. Ese es el evangelio. ¿Okay? No vayamos a torcer ese evangelio y poner el enfoque otra vez en el hombre. Esa es levadura. Hay mucha levadura en nuestra generación. En iglesias que parecen ser muy buenas, que van muy bien, parece, pero nos están poniendo a nosotros mismos como salvadores, como co-salvadores con Jesucristo, y re peligroso es. Aquí tenemos todo. Él lo hizo, Él lo planificó, Él lo logró, y todo en Él, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Dije para qué, pero hay que preguntar por qué. Viene ahí en el verso 5. Cristian. Sí, bueno, en realidad era algo, un comentario de lo que estaba hablando, bueno, pero le puedo responder a la pregunta. Sí. ¿Para qué nos eligió? Bueno, para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según su beneplácito de su voluntad. O sea, para que seamos hijos. Creo que en otra parte decía hechos conforme a su imagen, ¿no? Algo así, en otra parte dice, me parece. Y sí, ahí tenemos los dos, el para qué y el por qué. ¿Por qué? Dice, según el beneplácito de su voluntad. Esas palabras muy largas para mí, pero en pocas palabras es porque Él quiso. Porque Él es bueno y Él quiso. No, Dios no te eligió, no te predestinó porque tú eres bueno, no. Eh, Él te eligió y te salvó porque Él es bueno y porque Él quiso. Wow. ¿Y para qué? Sí, ya lo dijo bien Cristian y Cristina en el chat. Para que fuéramos adoptados como sus hijos. Y también en los versos 6, ahí también agrega algo. ¿Para qué? Pues para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, salvarnos a nosotros lo hace ver bien a Él. A mí, si ustedes me conocieran, sabrían, los pecados que yo he cometido, los pecados que yo les podría contar.
No hay ningún mandamiento que yo no haya quebrantado. Soy el peor. Y si Dios me salvó a mí, wow, qué grande es Dios. Si Dios te salvó a ti, wow, este Dios recibe toda la gloria, es digno de toda la honra. Y lo hizo por amor, como dice Margarita en el chat. Wow. Y en él tenemos perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y no nos dio un poco de perdón, no nos dio un poco de, dice, usa lenguaje como desbordó sobre nosotros. Es como lenguaje como de estamos inundados con las riquezas espirituales, llenos, tan llenos que sobreabunda, sale de nosotros, está derramando la gracia para que los demás también puedan probar. También sabiduría, entendimiento. Uy, ¿cómo es posible que vamos a parar ahí en el verso 8? Hay que seguir, pero bueno, ya sabemos, Dios nos eligió, ¿ok? Eh, Nos eligió antes de la creación del mundo y eso deja en claro que es por gracia, no fue nada en nosotros, fue algo en Él, el beneplácito de su voluntad, su buena voluntad, ¿sí? ¿Y cuál fue la motivación? El amor inmerecido de Dios, su gracia. Solo para aclarar, amigos, algunos teólogos han enseñado bueno, eh, dice la Biblia que Dios eligió a los suyos para la gloria, para ser salvos. Pues entonces, lógicamente, bueno, Dios también eligió otros para el infierno. Sin embargo, amigos, ¿es lógico? Sí, tiene su sentido, pero, amigos, la Biblia nunca dice eso. Así que yo les advierto y yo los animo a evitar esa frase. Nosotros en Academia de Cristo no vamos a usar esa frase de, Dios predestinó a algunos para la condenación. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. ¿Ok? Algunos teólogos le llaman a eso la doble predestinación, de que, Dios predestinó a algunos para la gloria, para ser salvos, y otros para la condenación, para ser incrédulos. La Biblia no dice eso, ¿ok? No es cierto, no es bíblico más bien. La gente que no es elegida, la gente que no va al cielo, ¿por qué no van? Porque ellos rechazaron. Dios nuestro Salvador quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que 100% de la población mundial vaya al cielo, pero como dijo Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? No quisiste. Esa es la frase clave. No quisiste. Él quiso. Dios quiere. Pero ellos rechazaron. ¿Ok? Cristian, adelante. Sí, no, con respecto a eso, lo que estaba hablando de que Dios elige para condenación, porque ahí se podría interpretar como que están agregando también lo que dice Gálatas, ¿no? Es un poco de levadura, ¿no? Porque en cierta forma eso parece como el fariseísmo, pues nosotros somos salvos y los otros están todos perdidos, nosotros nos salvamos y aquellos, en cierta forma, que es como un orgullo, una soberbia religiosa, podría ser algo así, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tal vez uno diría, parece, ok, ¿para qué argumentar ese punto? No parece la gran cosa.
Pero como nos acaba de explicar Cristian, miren, si empezamos a agregar cosas no bíblicas, miren cómo afecta hasta la doctrina de la salvación. Bueno, entonces Dios me eligió porque sabía que me iba a comportar bien, o sabía que yo iba a obedecer. No, 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 no. O sea, ya va mezclando obras, ¿verdad? Sin querer, tal vez, pero miren lo que pasa. Entonces, ok, por eso, no vamos a tolerar nada de levadura, o sea, de falsa doctrina. Ok, ya la pregunta que tenemos que sí o sí tratar antes de despedirnos. Gracias por su paciencia. Ok, si hay muchas iglesias, ¿cómo reaccionamos? Primera de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que, amigos, la primera cosa que queremos que hagan ustedes es, primero, no crean todo lo que escuchan, sea en internet, hasta en sus iglesias, hasta en Academia Cristo. No creer algo hasta hasta que, hasta que lo ponen a prueba en la Biblia. ¿Cómo pongo a prueba los espíritus? Pues para ver si son de Dios. Pues lo veo si va bien con la Biblia. Si tal predicador está diciendo tal cosa, pues hay que ver si es bíblico. Bien. Bueno, un ejemplo muy bueno en la Biblia es en el libro de Hechos, que va Pablo viajando por Macedonia. Macedonia es un poco al norte, al este de Grecia. Y pues Pablo llega bueno, a Tesalónica y hay problemas, así que tiene que salir y llega a un lugar que se llama Berea. Berea. Y en Berea, ¿alguien nos puede leer Hechos 17, 11 y 12? Está aquí en la pantalla. ¿Alguien podría leerlos? 11 y 12 del capítulo 17, libro de Hechos. Aquí está en la pantalla, ¿sí? Alberto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 17 del 11 al 12. Ujú. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Versículo 12. Entre los que creyeron habían distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Amén. Entonces, ¿qué hicieron los de Berea? Que se consideraba muy noble. ¿Qué hacían ellos? Recibían la palabra con mucha atención. Sí, sí, recibieron bien la palabra con mucha atención, sí. Y luego que después recibían la palabra y ¿qué hacían con ella? Examinaban la escritura. ¿Y quién fue el predicador? ¿Alguien sabe? O sea, perdón, aquí, perdón. Esto es, hay que saber el contexto, perdón, es Pablo y Silas, si no me equivoco, y llegan a Berea. O sea, el gran apóstol Pablo les estaba enseñando y predicando. Y hasta a él, tenían que examinar las escrituras para ver si es cierto lo que me están diciendo. ¿Ok? Bueno, y parece que llegó a haber muchos creyentes ahí. Nosotros queremos que ustedes tengan ese espíritu. Examinen todo, examinen las escrituras para comprobar si es cierto o no lo que yo te estoy enseñando, lo que el pastor Abraham te está enseñando, lo que un pastor, un predicador, lo que una iglesia te está enseñando. Examinan las escrituras. Eso es lo que
queremos que hagan primero, ¿ok? Bueno, entonces cuando se trata de, ok, hay muchas iglesias, ¿qué hay que hacer? Pues poner a prueba las iglesias, los predicadores, las doctrinas, ¿bien? Poner a prueba todo. Ahora, lo que Dios quiere entonces es que Dios quiere que disfrutemos la comunión de hermanos que están unidos en la fe. O sea, si alguien tiene la misma fe, la misma doctrina que nosotros, hay que unirnos con ellos de alguna manera y decir, wow, creo que tenemos la misma fe y pues sería bueno reunirnos y estudiar y conocer la palabra juntos y crecer. Y eso puede ser 2 o 3 personas o puede ser en una congregación de 3,000 personas. No, o sea, el número no es lo importante. Lo importante es una unión, una comunión. Y no es superficial, no es como de, bueno, estamos de acuerdo en 90% de las doctrinas. No, estamos hablando de, nos damos cuenta que estamos en acuerdo doctrinal totalmente. Y así pues, como Jesús oró la noche que celebró la comunión con sus discípulos, Jesús oró, Padre, yo quiero que ellos, o sea, mis seguidores, mis discípulos, Jesús está diciendo, yo quiero que los discípulos sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. O sea, nuestra unión como iglesia, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es así como el Padre y el Hijo, un solo Dios, pero están trabajando conjuntamente para salvarnos, junto con el Espíritu Santo. Están tan unidos, están en sintonía perfecta. Ese es lo que pinta Jesús el deseo de Jesús para nosotros, la iglesia, ¿verdad? Entonces, sí, la idea con todo esto, lo que estamos hablando, no es de que, bueno, hay que separarnos de todo el mundo. No, el punto es, hay que buscar, hay que buscar a más personas que tienen la misma fe que nosotros, que creen y enseñan la Biblia nomás y la ponen en práctica. Y no es de que seamos perfectos, no es de que, pues no existe la iglesia perfecta. En el cielo sí, en el cielo sí, va a haber la santa iglesia cristiana visible perfectamente y va a ser un glorioso estar ahí con Jesús. Pero bueno, por ahora trabajamos y alabamos juntos en amor por nuestro Salvador con los que tienen la misma fe que nosotros. ¿Y qué quiere Dios que hagamos cuando encontramos a personas que enseñan de manera diferente, o sea, a lo que dice la Biblia? O sea, están enseñando otra cosa, otro evangelio? Dios quiere que actuemos en amor primero, como ya se ha dicho muchas veces en la clase, en amor, no en arrogancia, no con una actitud de, miren, yo tengo la razón, yo tengo sana doctrina y tú no. No, em, Dios quiere que actuemos en amor, porque el punto no es, yo tengo la razón, el punto es darle la gloria a Dios y a ver si podemos salvarlos y sacarlos de ese error que están creyendo o practicando. También queremos, pero la verdad, o sea, todo en amor, pero la verdad es que sí tenemos que mostrar a la gente su error. Miren, si yo estoy en una iglesia y hay un error muy obvio, muy grave, algo que no es bíblico, creo que lo correcto es avisar y hablar y hablar y hablar. Y no hablo de una sola vez. Eso puede tardar semanas o meses o hasta años, años, ese proceso con mucha paciencia, tratando con las escrituras en amor, mostrar que, miren, creo que nuestra doctrina en tal punto no es muy bíblica
amigos. ¿Qué les parece si estudiamos las escrituras juntos, este tema, y a ver qué dice la Biblia acerca, y a ver, tal vez la iglesia corrige el error y gloria a Dios, pues ya vamos bien. Ahí podemos continuar. Si se corrige la situación o la falsa doctrina, pues ya no tienes que salir porque ya se corrigió el problema. Eso es lo que Dios desea, que alcemos la voz. Pero si yo ya nada más digo, bueno, no voy a decir nada, ya me voy. Pues, ¿qué hubo? Pues, pero no estoy amando a la gente ahí. No les estoy advirtiendo. No les estoy diciendo, miren, que veo un problema, que la Biblia dice tal y nosotros enseñamos otra cosa. Esto no está bien. Bueno, o sea, tenemos la responsabilidad de mostrar en amor el problema. Pero bien, si es que a pesar de nuestros esfuerzos, más bien no son nuestros esfuerzos, es Dios quien cambia, ¿verdad? Pero si intentamos e intentamos e intentamos y hablamos la verdad en amor y no se acepta la corrección bíblica, si siguen rechazando la corrección, vamos a querer separarnos para mostrarles la gravedad de su pecado. Y también hay que protegerse del error, porque si tú dices, no, pues yo soy muy fuerte, yo conozco la verdad, no me va a afectar esa falsa doctrina. No, hay que cuidarse de los errores también. Pero me llamó la atención mucho el verso que compartió el pastor Andrés en el video. Era de Romanos 16:14. Romanos 16:14 que decía, miren, dice, no es Romanos 17, ¿verdad? 16:17, perdón. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, que se aparten de ellos. O sea, cuidado de los que causan divisiones y tropiezos. ¿Qué tipo de divisiones y tropiezos? Dice, los que van en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. O sea, si alguien va en contra de la Biblia, eso es lo que causa divisiones y tropiezos. ¿Ok? Y nosotros tenemos la responsabilidad dice, cuidarse. O sea, tómalo en serio. No hay que decir, bueno, no importa. Tú tienes, podemos reunirnos y no, hay que tomarlo en serio. Pero después dice que se aparten de ellos. No dice, ahí sigue, no importa. No, dice, apártense. No es sano, te hace daño a largo plazo seguir ahí. Entonces, ok, amigos, pero no los quiero dejar con esa. Yo conozco bueno, recién leímos un verso muy lindo en Primera de Corintios. Les quiero compartir para concluir la clase. Hermanos, les ruego por el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ese es el deseo de Pablo para los corintios y ese es mi deseo para ustedes. Vamos a orar y amigos, les prometo, enseguida les pasamos la siguiente tarea para la clase del jueves. Gracias por su participación. Muy lindo grupo. Vamos a orar. Padre Santo, envíanos tu Espíritu, el Espíritu de Cristo, para que no haya divisiones entre nosotros. ¿Y qué es lo que causa divisiones sino en la levadura, la falsa doctrina, el orgullo y
arrogancia entre nosotros. Así que, Señor, abre nuestros ojos para ver si andamos mal en algún punto, en alguna doctrina o en alguna práctica. Abre nuestros corazones para que no seamos fríos. Abre nuestros corazones para que hagamos todo en amor, y que no seamos duros ni groseros, sino que nuestras palabras no solamente sean verdaderas, pero que también sean palabras de amor. Hasta que nuestro tono y forma de hablar sea de amor en su amor suave en su momento, pero también cuando sea necesario, amor firme, Señor, eh, afirmando que lo que dice tu palabra es la verdad. Señor, bendice tu iglesia, la santa iglesia cristiana en este mundo. Señor, que siga creciendo, que se agregue al número de creyentes cada día más y más personas, y que hagas esta obra, Señor, por medio de los alumnos de Academia Cristo, que se está capacitando un gran ejército de personas para sembrar tu palabra en muchos lugares. Que los bendigas, que los guardes y que cuides al profesor Abraham en todos sus viajes, y que lo traigas de vuelta aquí con nosotros para concluir la clase bien la próxima semana. Señor, gracias por este grupo. Que los bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, amigos. Amén. Amén. Ustedes son un muy Buenas buen noches, grupo. muchas gracias. Muchas gracias, pastor. No, gracias.